Salamu alaikum, hermanos, bendiciones. Hoy quería solamente compartir algo pequeño, algo ligero con relación a unas ciertas cosas que he estado viendo en mi país, Nicaragua, en los meses de agosto, en el mes de agosto, ¿vale? Perdón. En el día primero y en el día 10 se celebra en la capital de Nicaragua las celebraciones de Santo Domingo de Guzmán, el santo patrono de la ciudad. Ahora bien, yo recuerdo cuando era niño, que era católico. De hecho, Santo Domingo no era el patrón oficial según la iglesia, era otro santo. Pero bueno, ya en los últimos tiempos quedó Santo Domingo. Yo recuerdo cuando tenía esas celebraciones, que yo miraba la televisión estatal, la televisión, los canales, las radios, y se hacía la entrevista a los feligreses, que ellos decían, vengo de tal lugar, vengo de tal departamento, de tal dirección, a pagar la promesa a Santo Domingo. Y le preguntaba el reportero a la persona, que podía ser un señor, una señora, una anciana, una persona joven, etcétera. Y le preguntaba, ¿y por qué viene a pagar promesa? Y le decían, es que empezaban a relatar su problema y decían, es que Santo Domingo de Guzmán sanó a mi hijo. Santo Domingo de Guzmán me salvó de la muerte. O Santo Domingo de Guzmán me curó de tal enfermedad. Y así podían decir mil cosas. Que le ayudó en la universidad, que le ayudó con su trabajo en un ascenso, etcétera, etcétera. Y yo miraba eso y yo decía, pero Dios, no veo a Dios ahí. O sea, no veo a alguien diciendo, Dios me sanó, Dios me ayudó, Dios me salvó. Nadie decía esa. Siempre hablaban del santo. Nunca hablaban de Dios. Y yo decía, pero se supone que todas las cosas pasan, pero es por Dios. O sea, no es por un ser humano o una creación. Es por Dios. Dios es el que hace que las cosas pasen. ¿No deberíamos de estar agradecidos con Dios? Y esas eran de ese tipo de preguntas que yo me hacía en mi tiempo. Y la realidad es de que cuando yo consultaba eso con personas católicas, les preguntaba, mire, pero esto no es idolatría, estar mostrando tanta fascinación por un santo, por ejemplo. Y ellos me hablaban de que no era adoración, era ¿cuál era la palabra que usaban? A ver, reverencia no era, veneración, creo que esa era la palabra. Aún así suena muy fuerte, pero bueno. Pero la realidad es de que ellos me explicaban la lógica en lo que estaban haciendo de esa veneración a los santos. Y uno cuando escucha a un catedrático o a una persona versada, hermanos, uno puede llegar a entender cuál es la lógica que ellos aplican. Pero la realidad es que cuando uno entra a la comunidad X, por ejemplo la comunidad católica, y mira lo que hacen, la práctica que hacen, es innegable ver de que ahí hay idolatría. Porque, o sea, puede venir, no sé, un cura jesuita súper inteligente, súper estudiado de una X universidad católica, y me va a explicar toda la teología que justifica que una persona común y corriente venera a un santo, para tratar de decir de que no es idolatría. Y uno lo puede ver y escuchar las razones y verlas convincentes, pero a la hora de la verdad, a la hora en que vemos la cuestión en la calle, es idolatría. O sea, uno lo puede ver fácilmente, porque no agradecen a Dios, agradecen al santo. No piden a Dios, piden al santo. Y entonces uno dice, uno solo puede pedirle a Dios, uno solo puede estar agradecido de lo que te pasa en la vida a Dios. Entonces la realidad es de que uno no puede caer en la mentira idólatra, hermano. Uno debe entender de que solo hay un Dios, que tiene solamente Él sujeción sobre todo el universo. Y aunque venga una persona y te hable con palabras bonitas, diciéndote, no, es que esto no es así, porque así, hay que remitirse a lo que está pasando realmente. Si viene una persona, por darte un ejemplo, si viene una persona a hablarte de economía y te dice, si nosotros hacemos tal cosa en economía como aumentar la inflación y demás, el país va a estar mucho mejor.
y te va a hacer una explicación estructurada de por qué. Pero al final lo que va a valer es cuando tú sales a la calle y ves cómo están las cosas, si realmente se implementó eso. Eso es lo que realmente se va a ver. Pero la verdad es de que, como dicen aquí en este continente, el papel aguanta todo, pero en la vida real las cosas pueden ser muy diferentes. Y creo, hermanos, de que es importante entender de que solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios. La unicidad. Dios, como es eterno, no tiene inicio ni tiene fin. Por ende, si no tiene inicio, Él no puede tener madre, porque no tendría, si tuviera madre tendría un inicio forzosamente, pero como no es el caso, no es posible. Igualmente, Dios es único. Si hubiera otro como Dios, ya serían dos dioses. Por eso Dios no puede tener parientes, no puede tener hijos, por ejemplo, porque si ya tuviera un hijo con sus mismas características y su conciencia aparte, ya serían dos dioses, nacería uno, entonces ya no hay unicidad. Y si Dios tuviera gente que le ayude a sanar personas y todo, esas personas ya no serían personas comunes y corrientes, ya serían como lo que pasaba con las religiones enoteístas, ya sería un Dios principal y un montón de dioses chiquititos, semidioses, por decirlo de un modo. Entonces tenemos que estar muy alerta de esas cosas, porque si no, podemos caer en un pecado muy terrible, que es la idolatría. Y la recompensa y la idolatría es el fuego, hermano. Suena duro, pero al final la verdad es así. Al final la verdad puede ser dura, pero tiene que decirse. Bueno, eso era lo que quería decirles. Nos vemos. Bendiciones a todos.